Los programas de las provincias también existen. Ya pasaron las elecciones provinciales, ya pasó el partido de Argentina y Ecuador. ¿De qué vamos a hablar entonces? ¿Ya no tenemos más temas para hablar de la política o sí? ¿No tenemos temas para hablar de la selección o sí? Vamos a empezar por lo que ya hoy en día es la moneda corriente en todas las conversaciones, en los cafés, en los autos, entre los amigos y los que no lo son también. Hablemos de la selección de fútbol. La selección de fútbol, en mi criterio, es un rejuntado de muy buenos jugadores, pero rejuntado al fin. No es un equipo, palabra que está hoy muy de moda porque es el equipo de gobierno y gobierno con un equipo. Ahora, lo que no sabemos si en esa mezcla de equipos, si en el fútbol hay equipo, si en los gobiernos hay equipo, si trabajan conjuntamente o no. ¿Por qué digo que la selección de fútbol es un rejuntado? Porque se trae un jugador de Inglaterra, un jugador de Francia, un jugador de España, otro jugador de Italia, un jugador de Alemania, y se los trae 5 o 6 días antes. Bueno, ahora jueguen juntos. Y durante todo el año no jugaron juntos. Entonces, ¿cómo queremos que Messi sea el excelente jugador que es en Barcelona, cuando en Barcelona viene jugando años con las mismas personas, con los mismos jugadores? Y cuando Messi en Barcelona corre por la derecha, ya sabe el que tiene la pelota que se va a cruzar a la izquierda y tira la pelota para la izquierda. Pero nuestros jugadores, pero el jugador que está en Italia no sabe cómo es la cosa el entramado. Yo voy a arriesgar una posición. El seleccionado, ¿por qué no probar una vez, ya no sé cuándo será posible, que sobre un equipo argentino, si digamos el mejor, Boca, River, San Lorenzo, no sé cuál de los mejores, que se considere el mejor equipo de mejor rendimiento, ese sí es un equipo, y a ese equipo pongámosle 2 o 3 figuras fundamentales. Messi, por ejemplo, no sé si un buen arquero, un arquero mejor, o un centroforward número 9, antes le decíamos centroforward, ahora son número 9 y el número 10 era el inside izquierdo y el 8 era el inside derecho, y los wing eran lo que ahora no sé cómo se llaman, son los punteros, o no sé cómo se llaman ahora, o no lo tengo presente. Entonces, ¿por qué no probar eso? A lo mejor hacen un mejor papel que el lastimoso papel que está haciendo el seleccionado argentino. Gane un partido o pierda otro, el resultado como equipo es el mismo. Cuando no juegan otro tipo de intereses y de cuestiones personales entre los jugadores que se traen del extranjero para armar ese rejuntado. Yo creo que tal vez podamos hacer un mejor equipo tomando como base el mejor equipo que se considere que está jugando en nuestro país, donde los jugadores se conocen todos, ya saben cuáles son, el entrenador sabe cuáles son sus defectos y sus virtudes. Pero resulta que traemos un entrenador o un seleccionador que, según dicen, se le pagan millones de pesos mensuales y que no estaba jugando, no estaba en la Argentina, estaba dirigiendo un equipo en España, y se le quiere pedir que en 3-4 meses se arme de ese rejuntado un equipo. Aparte
los problemas que hay en la AFA, donde hablar de corrupción es moneda corriente, entonces, ¿cómo se mueve todo eso? Bueno, dejemos el fútbol de lado y vamos a un análisis de la elección. Yo publiqué en los diarios un artículo donde en ese artículo hablaba de que había iban a haber más de 40 boletas en los cuartos oscuros para 3 fórmulas de gobernador. Hubo una, la de Ríos Brisco, que no tenía colectoras, era la única, el cual estaba dentro con 40 listas más, con los candidatos, creo que eran 23 de Colombia y 13 o 15 de Camao, todas iguales, pero trabajaban como colectoras, salvo alguna, la de Chamamecero, que consiguió entrar como diputado en una colectora de Valdés con una lista de diputados propios. Hubieron muchos casos de aquellos que tuvieron listas de diputados propios. Pero todo esto confunde. Hasta último momento y hasta hoy, la gente pregunta, ¿pero por quién votamos? Y yo diría que el diario La Nación del lunes 9 nos dice por quién votó la gente, que triunfó, que le dio el triunfo a Valdés. La Nación del lunes 9 dice, Cambiemos se adjudicó el triunfo en Corrientes y se afianza rumbo a las legislativas. Cambiemos se adjudicó. Y es así. Cambiemos es la que ganó las elecciones. Digamos pro Cambiemos. Y sí, pro Cambiemos. Pero quien ganó las elecciones fue Mauricio Macri y su equipo, que volcaron toda la carne sobre el asador para que Corrientes sea la perla que indique el camino de un posible o seguro triunfo para las elecciones legislativas del 22 de octubre. Entonces, ¿por qué decimos que Cambiemos ganó? Porque la gente preguntaba, yo quiero votar por Macri. Y Macri estaba presente, vino 8 veces a Corrientes. Los ministros inundaron Corrientes. Entonces, por el otro lado, Camao estaba solo. No he visto ningún referente, ni Massa, que según Nito Artaza, él pertenece al Frente Renovador de Massa, se hizo presente para ayudarlo o apoyarlo a Camao. Veíamos los carteles donde estaba el candidato Valdés y Colombi. Es decir, que tenía del diario, tenía diariamente el apoyo del gobierno provincial y también otros carteles donde ya estaba Valdés, Colombi y Macri. Es decir, que la gente estaba confundida. Hay que hacer la campaña, y lo decíamos en el artículo, sin la presencia de los padrinos. ¿Por qué que nosotros queremos que haya elecciones provinciales separadas de las nacionales? Queremos que sean elecciones separadas de las nacionales para que podamos elegir libremente nuestros gobernantes, nuestros intendentes, y no llevados por la corriente nacional. Para eso votemos todos el mismo día. Pero no. Votamos separados, pero metidos adentro de nuestra elección provincial, el gobierno nacional. Decíamos en nuestro artículo
publicado por el Diario Norte el viernes 6, decíamos también el tema de la veda electoral. ¿Para qué sirve? Si prendíamos el televisor de los canales de Buenos Aires y veíamos Cambiemos, el asfalto de tal solución, Cambiemos. Se referían a candidatos de otras provincias, pero estaba el Cambiemos. Y acá se votó por Cambiemos. Cambiemos es el triunfador. Y lo interpreta el diario La Nación. Cuando dice Cambiemos se adjudicó el triunfo. PRO quedó ahí. Ahora, por ejemplo, nosotros en nuestro programa pasado, el último programa, no pudimos hablar de política, porque ya estábamos en viernes y después se repetía el domingo, estábamos en plena veda. Sin embargo, alrededor de las escuelas estaba lleno de carteles de los partidos políticos. Además, por las radios se hacía publicidad. Y reitero, los canales nacionales, cuando aparecía, y por ahí aparecía Randazzo, o por ahí aparecía Massa, pero estaba el que no tenía ninguna presencia, ni Randazzo, ni Massa, ni la izquierda acá en Corrientes. Acá estaba Cambiemos y Camau. Y entonces en la televisión nacional decía Cambiemos, Cambiemos, Cambiemos. La gente se dejó influir por el Cambiemos. Y ojalá que sea así. Y bien se dice que cambiar, ¿qué se cambia? Se cambia la persona que va a ejercer el gobierno en Corrientes. ¿Colombia es Valdés? ¿Valdés es Colombia o no? A mí me llama la atención, porque no ha sido nuestra línea de conducta. Me llama la atención abrir diarios del día lunes en los cuales hay críticas a Colombia. Periodistas que no hablaban en esa forma antes de la elección, pero ahora se les despertó el anticolombismo. Y hay una cierta, son largos, hay diarios que tienen 6, 7 artículos firmados por distintas personas en los cuales parecería incitarse a Valdés a que se levante contra Colombia. Yo critico a esos periodistas o a esos no periodistas que escribieron o que salieron al aire. Sí, porque Colombia, pero lo dicen hoy, después de la elección, como queriendo ir acomodando las calchas con Valdés, pero tirándole unos tiros a Colombia. Hay un diario que dice, ¿y ahora qué? ¿Va a solucionar los problemas que no solucionó Colombia? No es mi posición. No es la posición de este programa. Y para analizar un poco más este tema, vamos a un corte, señor director. Supermercados Impulso, una empresa con tradición que conoce el buen gusto de los correntinos y los chaqueños. Ofrece en sus 8 locales, donde cubre toda la ciudad de Corrientes, y 3 locales en la ciudad de Resistencia. Supermercados Impulso, productos de primera calidad y los mejores precios. Supermercados Impulso, siempre a su favor. Hidrovía, vía libre para exportar. El Hotel Crown Plaza Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico Obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Crown Plaza Panamericano,
el 5 Estrellas de Buenos Aires. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Tenemos a la vista los resultados del escrutinio provisorio del total de la provincia. Vemos ahí que hay 41 partidos políticos que presentaron boletas. De ese 41 partidos, 28 no alcanzaron ni siquiera el 2% de los votos. Veamos. Movimiento Siempre Corrientes, 1,99. De la Concertación Forja, 1,78. El Federal, 1,10. Renovador Federal, el 1,86. Acción por Corrientes, el 1,59. Unidos por Corrientes, el 1,74. Laborista Autónomo, el 1,48. Cambio Popular, el 1,29. Unión del Centro Democrático para Gobernador, 1,14. Convocatoria Popular, 1,52. FE, 0,82. Nuestra Causa, 116. Encuentro Correligionario, 156. Cambio, Austeridad y Progreso, el 0,97. Conservador Popular, el 1,64. Acción Popular de los Trabajadores, el 1,24. Movimiento Libres del Sur, 1,22. Acción por la República, 1,02. Socialista, el 0,93. El Autonomista, el 1,44. De la Victoria, 1,71. El Nuevo, 0,93. El Crecer con Todos, 1,92. Unión Celeste y Blanco, 1,43. Compromiso Correntino, 1,20. Y Proyecto Popular, 0,75. ¿Ustedes conocen alguno de estos 28 partidos? ¿Los han visto actuar en la provincia? ¿Los han visto preocuparse por las inundaciones, por los problemas evidentes que hay en la provincia? ¿Han propuesto alguna solución? ¿O únicamente armaron los partidos políticos para cotizarlos dentro de las colectoras de uno y de otro lado? Debe modificarse la ley electoral, el código electoral provincial. Debe establecerse que, por ejemplo, aquellos partidos que no han cumplido ni siquiera el 2% de los votos, que no es mucho, el 2% de los votos son 10.000 votos aproximadamente. Entonces, que esos partidos ya no puedan, dejen de existir. Como en las PASO nacionales, los partidos que no cumplen un 3% de los votos ya quedan fuera para la elección final. ¿Será que hay que hacer también acá unas PASO? Yo no creo. Lo que sí estoy convencido que todos estos partidos, no quiero decir partiditos porque no me corresponde, que juntan el 1, el 0, el 3%, el 2, menos del 2% de los votos, deben desaparecer. Deben unirse. Yo he escuchado a algunos que dicen, no, yo soy un desprendimiento de tal partido, un desprendimiento de tal otro partido. Bueno, hagan su interna, terminen con el dedo para la elección de candidatos. Entonces no va a haber esta proliferación. Porque hay quienes se sintieron y se sienten excluidos de la posibilidad de acceder a un cargo legislativo.
Entonces hacen cada uno su propio partido. Se compran, se venden nombres de partidos, se hacen listas. Es un mercado persa esto. Con el respeto que me merecen los persas, ¿no? No los iraníes, pero sí los persas. Porque es más o menos lo mismo. Yo sostengo que acá tenemos que terminar con las colectoras. Tenemos que terminar con el voto papel, ir al voto electrónico, como se hizo en Corrientes en 2 escuelas para la elección municipal. Algunos se preguntan qué hubiera pasado si la elección de intendente, las elecciones municipales en Corrientes se hubieran hecho conjuntamente ahora. Nadie puede decir, tiene la bola de cristal. Fíjense que Ituzaingó elige únicamente intendentes y concejales va a elegir el 22. Pero esto no puede ser así. Les conviene a los gobiernos de turno esta situación que hay. Escuchaba hoy por la radio de que alguien decía que para evitar la confusión ya los llevaban boleteados a la gente a votar. ¿Qué quiere decir el boleteado? Lo van a buscar, y todos saben, no estoy descubriendo América, todos saben, lo van a buscar al rancho, a la casa, lo levantan en un taxi, ya le dan la boleta, y la boleta está doblada o puesta así, y dice, ojo que yo te voy a cuidar. En los diarios de estos días hay una señora que se queja porque la llevaron y no la fueron a buscar. La llevaron a votar y no la fueron a buscar, y entonces se queja. Porque parece que es el momento que el ciudadano dice que me mande a buscar el doctor si quiere que lo vote. Yo asistí a una situación muy penosa. Estaba hablando con un líder político de un comité de capital y a la pieza golpearon la puerta y un matrimonio con un chico de 2 o 3 años venía a pedir una bolsita de comida. ¿Qué hizo el gobierno que tuvimos en Corrientes, que tuvimos en La Nación, para que eso no ocurra? Que tenga que pedir una bolsita de comida. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los gobiernos que tuvimos hasta ahora para que en la calle San Lorenzo, frente a la Plaza Cabral, no esté a las 9 de la mañana un matrimonio durmiendo en el umbral de un negocio, tapados con diarios y cartones? ¿Eso no le importa a nadie? ¿No hay políticas? Yo leo en estos días quienes le echan en cara al gobernador Colombi porque los sueldos son bajos, que el pagar en término no es una dádiva sino una obligación. Y sí, pero no lo decían antes del acto eleccionario. Ahora lo dicen. Parecería que tenían miedo de decir algo antes de las elecciones. O no les convenía decir algo y entonces ahora rápidamente están reacomodando las calchas y decirle a Valdés, vos sos lindo, rubio, de ojos azules, no sigas con este mercedeño que también engaña. ¿Por qué engañar, Colombia? Porque dice que se va a ir a su Mercedes a caminar descalzo
sobre el césped de su casa. La que tiene Mercedes, la que tiene acá. Porque sabemos todos que eso no es así, que es mentira. Que no es así lo que va a hacer Colombia. Y Colombia se va a sentar en el Senado de la provincia y va a querer conducir los hilos, conducir el futuro de la provincia. Tal vez pretenda una reforma constitucional para acortar el mandato de Valdés a 2 años y entonces poder presentarse a elecciones. Hubieron muchas sorpresas en las municipalidades. Por ejemplo, en Goya triunfó Cambiemos. Cuando salió la impugnación al intendente, que estaba bien puesta la impugnación porque estaba por ir a un tercer mandato, puso a la señora. No es así como se solucionan las cosas. Si no voy yo, va mi señora, y si no va mi señora, va mi hijo, mi nieto. Y esto no es una monarquía, esto es una república. ¿Qué elección interna hubo para que pongan a las señoras en muchos municipios? En Mercedes también. Y en Mercedes el impugnado ganó las elecciones a través de su señora. Yo voy a referir lo que ocurrió en una república de Centroamérica. El presidente ya estaba limitado y no podía volver a reelegirse. Y la constitución de ese país, que no recuerdo ahora el nombre, no sé si era El Salvador o por ahí cerca, establecía que no podía sucederlo al presidente alguien que tuviera consanguinidad o lazos de parentesco, y eso impedía que pueda ser la señora la sucesora de ese presidente del país de Centroamérica. Entonces, ¿qué hicieron? Fíjense hasta dónde llegan las farsas. Simularon un divorcio. Legalmente fueron y se divorciaron, pero se declararon amor eterno. Seguían viviendo en la misma casa. Era evidente la ficción. Rompieron el lazo conyugal para que la señora pueda suceder al marido. Felizmente, la Suprema Corte de ese país no la habilitó a la señora pese a ese divorcio simulado. Tal vez hay que hacer como rige en Estados Unidos con el presidente, que puede estar 4 años, ser reelecto por 8 y después nunca más puede aspirar a un cargo electivo. Acá vemos cómo el que era, no es el único caso, el de Colombia, que era gobernador va de senador, el que va de senador vuelve a diputado, el que va de vicegobernador va a ir de diputado en la próxima, y así vamos pasándonos, y existe entonces la clase política que nos viene abrumando desde hace mucho tiempo. Y aquellos que pensamos distinto, a lo mejor damos un paso al costado y dejamos que siga el corso. Y la gente dice, y bueno, es lo que tenemos. No nos conformemos con lo que tenemos. Si lo que tenemos está mal, vayamos a reformar, a cambiar. Para eso se dice cambiemos. Ahora, si se dice cambiemos únicamente para el antikirchnerismo y no se dice cambiemos para lo propio que no anda bien, entonces nos están engañando también. Un corte.
Supermercados Impulso, una empresa con tradición que conoce el buen gusto de los correntinos y los chaqueños. Ofrece en sus 8 locales, donde cubre toda la ciudad de Corrientes, y 3 locales en la ciudad de Resistencia. Supermercados Impulso, productos de primera calidad y los mejores precios. Supermercados Impulso, siempre a su favor. Hidrovía, vía libre para exportar. El Hotel Crown Plaza Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico Obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Crown Plaza Panamericano, el 5 estrellas de Buenos Aires. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Bien. En la provincia de Buenos Aires, la más poblada de nuestro país, se realizan elecciones para senadores y diputados nacionales y en algunos y concejales, y se renuevan por mitades y demás. Pero la gran batalla se centra en la elección de senadores nacionales. Por un lado, los candidatos de Cambiemos, Esteban Bullrich y Gladys González, y por el otro lado, Cristina Kirchner. El segundo de Cristina es un ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno peronista, Tayana, que también apoyaba hasta hace poco tiempo a Massa y ahora cambió y pasa a Unidad Ciudadana, que es el partido que lleva como candidata a Cristina Kirchner y Tayana. Ya no usan más el partido peronista. Por otro lado está Randazzo, que sí tiene el sello del Partido Justicialista, y también Massa va también como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Pero sin ninguna duda, y lo muestran las PASO, los candidatos en disputa son Bullrich y Cristina Kirchner. Cristina Kirchner está llamada a indagatoria en un juicio con posterioridad a las elecciones. Y todos se preguntan cómo juega, si va a tener fueros, porque va a ser senadora. O entran los dos de un lado, entra uno del otro. El grupo que tenga mayoría ubica 2 senadores. Y el que pierde uno, y como Cristina encabeza la lista de senadores nacionales por provincia de Buenos Aires, gane o pierda, va a ser electa senadora. Y hago pie en electa senadora. No asume el cargo de senadora, porque es un proceso posterior. Pero el artículo 69 de la Constitución Nacional dice lo siguiente: ningún senador o diputado, y atención a esto, desde el día de su elección hasta el de su cese, no puede ser arrestado salvo delito infragante, por pena que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva. Es decir, que desde el día de la elección tiene sus fueros. Pero hay otro momento, y también le pasó eso a Raúl Rolando Romero Félix, que fue electo como senador nacional y tenía fueros, teniendo en cuenta este artículo 69. Pero cuando tenía que incorporarse y tomar juramento, Cristina Fernández de Kirchner, la doctora, como dice
dicen algunos en la televisión, no objetó la asunción de Tato Romero Félix. Ahora, fíjense por cómo juega esta objeción que se le puede hacer a Cristina y se le hizo en su momento a Tato, todo por cuestiones políticas. El artículo 64, citábamos recién el 69, que desde el día de la elección ya tiene sus fueros, pero cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez, el artículo 64. Es decir, que el que tiene su diploma de senador o de diputado bajo el brazo se presenta ante la Comisión de Poderes de la Cámara de Diputados o Senadores, en este caso de Cristina de Senadores, y dice: ¿qué día, cuándo presto juramento? Y la Cámara, utilizando el artículo 64, es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros. El plenario de la Cámara o la Comisión del Senado puede pasar, reitero, lo que pasó con Tato Romero Félix. Quedó en comisión y la comisión la presidía Cristina Fernández de Kirchner y no permitió el acceso a la Cámara de Tato Romero Félix. Ahora, ¿pretenderás acceder al Senado en contra de su teoría aplicada en aquel entonces? Porque si la Cámara, que es juez de las elecciones, dice no puede ser senadora, o no emite dictamen, deja ahí, como dejó en el otro caso, deja, y Cristina no asume. No puede prestar juramento hasta que la Comisión del Senado resuelva que la validez del título que presenta, así haya ganado por 200.000 votos, puede el Senado, la Cámara del Senado, impedir su ingreso, como puede también, ya una vez ingresada, por el artículo 66, pueden ser separados por 2/3 de los votos a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. Y acá podemos prestar atención. El caso del ministro de Obras Públicas del gobierno kirchnerista, que se lo pretendió expulsar de la Cámara de Diputados. Dice así: o removerla, cada Cámara hará su reglamento y podrá removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. Es decir, que no se puede decir, no, usted cuando antes de ser electo no tenía una vida, estaba dentro de inhabilidad física o moral. Acá dice bien claro, removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. Yo no hago más, yo no voy a defenderlo al ministro de Obras Públicas, al ministro de Vido, que estuvo 12 años manejando la obra pública en el país, pero sí me ajusto a la Constitución. Y la inhabilidad física o moral debió ser sobreviniente a su incorporación, como diciendo que tenía que ser todo lo que hizo debido durante los 12 años, no pueden ser invocados como inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. Tratemos de ajustar las cosas a la Constitución. No se puede usar la Constitución según lo que a uno le convenga. Y acá, en el caso de Cristina, volvemos al artículo 64,
Cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. ¿Será válido el título de Cristina? ¿Quedará en comisión? Porque una vez que la incorporen, va a entrar a regir el artículo 66, la inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. Ahora, también entramos en el artículo 69, es un juego constitucional y es más para abogados que para el ciudadano común. Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, es decir, que desde el día 22 de octubre, Cristina Kirchner te va a tener fueros por el artículo 69 de la Constitución Provincial. Vamos a un nuevo corte. Supermercados Impulso, una empresa con tradición que conoce el buen gusto de los correntinos y los chaqueños. Ofrece en sus 8 locales, donde cubre toda la ciudad de Corrientes, y 3 locales en la ciudad de Resistencia. Supermercados Impulso, productos de primera calidad y los mejores precios. Supermercados Impulso, siempre a su favor. Hidrovía, vía libre para exportar. El Hotel Crown Plaza Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico Obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Crown Plaza Panamericano, el 5 estrellas de Buenos Aires. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. En nuestro programa anterior tuvimos la visita de quien hace las funciones del rabino en la Sociedad Israelita Sholem Aleichem, al señor Marcelo Wagner, con quien hablamos de la importancia o de cómo la religión judía celebraba el Año Nuevo y el Día del Perdón. Y en la oportunidad resaltábamos de que estábamos viviendo un momento no habitual en la sociedad correntina, de que el arzobispo Andrés Stanovnik había logrado juntar a las 3 religiones importantes, la judía, la protestante y la católica. El orden no hace el producto, y que se había creado un ambiente muy cordial entre ambos líderes de cada una de esas religiones. La Sociedad Israelita Sholem Aleichem cumple en el mes de octubre 100 años. 100 años de que se organizó. No es que hace 100 años hubieron los primeros judíos. Y para asombro mío y de otros, mirando en internet la historia, Isaac Abibol era judío y vivía en la costa del Uruguay. Isaac Abibol, un gran folclorista. Pero volvamos a los 100 años del Sholem Aleichem. Entre los que fundaron y los que llevaron adelante el edificio actual, estaba un tío mío, Jacobo Butniski, que fue uno de los fundadores. Ya mi padre vivía acá en Corrientes en ese entonces. El 20 de octubre de 1917, nos dice un artículo del diario El Litoral del día martes, la Sociedad Cultural Israelita Sholem Aleichem se creó en la ciudad de Corrientes. Es decir, que se cumplen 100 años.
Y un hecho muy importante, un hecho cultural, se va a realizar un concierto de la, de la Orquesta Sinfónica de Corrientes con el siguiente programa: el sábado en el Teatro Oficial Juan de Vera, como un festejo de los 100 años. Un programa en el cual habrá música judía. El programa previsto para el sábado tendrá 3 vertientes. Por un lado, música sinfónica con temática judía. Por otro, música de películas, y en el final, la música popular de la colectividad. Así se podrá escuchar una pieza de Max Bruch con Nidrei en 47, cuya solista en violonchelo será Marina Ruiz. También de Bedřich Smetona Moldava, poema sintético Mi Patria, y de Jacques Offenbach, el intermezzo y barcarola de los cuentos de Osman, música de la película La vida es bella. También las películas, música de las películas memorables como el tejado, sobre el tejado de zinc caliente, también de la lista de Schindler, y todo esto con el trabajo orquestal realizado por Esteban Dansker. Yo quiero resaltar este hecho. Es muy importante en estos momentos en que el mundo parece entrar una vez más en las divisiones religiosas. En Corrientes estamos bregando por la unidad con la batuta o el bastón mayor de Monseñor Andrés. Es larga la historia de la colectividad judía en Corrientes. Durante la persecución nazi de los judíos en Europa, no entraban los judíos, no podían entrar en forma directa acá al país, como durante la guerra y posteriormente de la guerra, terminada ya la guerra. En aquel entonces mi padre tenía unos buques, pequeños buques de pasajeros, que hacían el recorrido de Barranqueras, Corrientes, Isla del Cerrito, Humaitá, Las Palmas, Pilar, Bermejo, y terminaban en Formosa. Tocaban 2 puertos paraguayos, Pilar y Humaitá. Esa cosa del destino. Había un cónsul paraguayo en París que daba un pasaporte paraguayo a cambio de dinero o de joyas. Por supuesto, los judíos que querían emigrar, salir durante el nazismo y con posterioridad, entregaban todo lo que tenían con tal de poder salir de Europa. Entonces entraban a Paraguay, pero no podían entrar, aún en el gobierno de Perón, no podían entrar al país. Había que hacer todo un trámite muy especial y gracioso en cuanto que era una gracia. Mi padre, con sus buques, Anita G. y Pago Largo, que eran los 2 que hacían ese servicio, traían las bodegas, cargaban las bodegas aquellos refugiados que estaban en Pilar o Humaitá del lado paraguayo. Y de ahí, una vez en Corrientes, eran alojados, si se puede llamar así, en el Salón Cultural Sholem Aleichem. Fue toda una proeza, porque no era fácil ocultar a perseguidos, como no era fácil en Europa ni tampoco en un tiempo acá en nuestro país. Mi homenaje a aquellos pioneros que hace 100 años fundaron la Sociedad Cultural Israelita de Sholem Aleichem. La agenda que ya tenía armada por una invitación de concurrir a Salta
a una reunión en la cual tengo que exponer sobre el tema de hidrovía Paraguay-Paraná, me va a impedir estar presente el sábado en el Teatro Juan de Vera. Mis felicitaciones al director de Cultura de la provincia y al gobierno provincial también por el hecho de celebrar los 100 años de la Sociedad Cultural Israelita Sholem Aleichem. Será hasta la próxima. Supermercados Impulso, una empresa con tradición que conoce el buen gusto de los correntinos y los chaqueños. Ofrece en sus 8 locales, donde cubre toda la ciudad de Corrientes, y 3 locales en la ciudad de Resistencia. Supermercados Impulso, productos de primera calidad y los mejores precios. Supermercados Impulso, siempre a su favor. Hidrovía, vía libre para exportar. El Hotel Crown Plaza Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Crown Plaza Panamericano, el 5 estrellas de Buenos Aires. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes.